Este miércoles el aeropuerto de Madrid-Barajas ha vivido escenas propias de una película de desastres con interminables colas, pasajeros frustrados y vuelos perdidos. La causa oficial, según el Ministerio de Interior, ha sido un fallo informático puntual. Otra forma de decir que no había ni previsión, ni plan B, ni reacción adecuada a tiempo. Pero vayamos más allá del parte oficial, porque lo que está en juego no es una incidencia aislada, porque lo que está fallando, y de manera crónica además, es la gestión de nuestras infraestructuras clave. Solo un día antes, más de 300 pasajeros del AVE pasaron 14 horas atrapados en mitad del campo, en Toledo, por la avería de una cateraria. Ataques de pánico, falta de agua y un calor sofocante. Un tren de alta velocidad convertido en un vagón de la angustia. El Ejecutivo, lejos de asumir responsabilidades, habla de sabotaje. María Jesús Montero, pero no en una rueda de prensa, sino en voz bajita, en una conversación informal. Y ahora el aeropuerto, ya lo ven, la explicación esgrimida por Interior, ese ya clásico fallo puntual, coincide con la versión de AENA, que se limita a recomendar a los pasajeros que lleguen con un poquito de tiempo antes. Porque claro, si usted pierde el vuelo, la culpa es suya por no prever que en julio puede que no haya suficientes agentes de policía para controlar pasaportes. Desde el Ministerio de Transportes se apresuran a decir que no es su competencia, que la culpa es de Interior. El Interior dice que no faltan policías y los sindicatos policiales, por su parte, acusan a AENA de falta de planificación. Todos se señalan, nadie asume nada y, mientras tanto, centenares de personas tiradas en el suelo de un aeropuerto internacional que debería estar preparado para ser la puerta de entrada a un país que vive, ojo, del turismo. No lo olvidemos, el turismo representa el 13% del PIB y cada año a más. Y aún así, en plena operación salida, nos encontramos con una infraestructura colapsada, sin personal suficiente, sin respuestas claras y con responsables políticos que prefieren pelearse entre ellos que coordinarse. Y esto, señores, va de responsabilidad, va de que no se puede seguir disfrazando de incidencias puntuales lo que en realidad es una planificación estructural, de que no se puede cargar el peso de los errores del sistema sobre los hombros del ciudadano que llega con su maleta y termina durmiendo en el suelo. Y eso que el verano no ha hecho más que empezar y ya hemos visto más improvisación que previsión, más excusas que soluciones y más preocupación por el relato político que por garantizar que trenes y aeropuertos funcionen como deberían. Pero eso sí, cuando llegue el siguiente fallo, será otro problema puntual, aunque para los ciudadanos el problema ya es crónico. Muy buenos días, comenzamos este jueves aquí en Dando Caña, día 3 de julio, una jornada en la que estamos muy pendientes de todas las estaciones y todos los puntos que sirven de transporte público para miles de ciudadanos en nuestro país después de todas las incidencias registradas en estos últimos días. Recordarles que hoy es 3 de julio y celebramos además en el santoral del día de hoy Santo Tomás Apóstol. No solo hablaremos del drama en nuestras infraestructuras en esta jornada, sino también de corrupción y largo y tendido, como le toca a los jueves de economía y de todo esos impuestos que tienen que pagar, que se ven obligados a pagar los españoles. Hablaremos de todo ello, así que quédense con nosotros a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña, que comenzamos como siempre con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. El jueves ya estoy avanzando, pero en fin, ayer me encontré con unas declaraciones que me llegaron al corazón de José Félix Tezanos, insinuando que posiblemente estábamos ante un montaje, abriendo la puerta al tema del montaje, porque habría que encontrar el dinero. Claro, contando que la corrupción es un tema muy amplio, yo le recordaría a Tezanos que en su caso el dinero ya lo hemos encontrado, porque se puede ser corrupto a base de robar o se puede ser corrupto con factura oficial, que es su caso, ¿no? Y en su caso tenemos claro el dinero que gastan en su sueldo tirado, podrido, y el dinero que gasta él en una podredumbre de encuestas que no sirven para nada. Pero me vino a la cabeza un proverbio latín que igual os suena, que es lo de, a ver si me ha ido a dar a la cabeza, pero corruptio optimi pessima, la corrupción del óptimo es pésimo, ¿no?
Y entonces pensaba en 3 o 4 personajes de la política española que todo el mundo decía que eran grandes profesionales en lo suyo. Félix Tezano sería uno, todo el mundo decía que era una especie de, en fin, de gurú de la demoscopia. O, por ejemplo, pues Cándido Conde Pumpido, que todo el mundo insiste en que como jurista era, en fin, lo más maravilloso que tenía este país. O incluso con José Luis Escrivá, que todo el mundo también decía que como economista, técnico del Banco de España y después en la IREF había sido un personaje ejemplar. Claro, los tres, por cierto, eso no rige lo de corrupción óptima pésima, ni con María Jesús Montero, que no es el caso, ni con Óscar Puente, ni con Óscar López, ni con Francina Armengol, ni siquiera con Sánchez. O sea, no son óptimas, son caca directamente todos. O sea, no, en el adagio latín no entran estos, ¿no? Pero sí que también recordaba 2 dichos españoles, uno que es una manzana podrida echa a perder el barril, y Dios los cría y los se juntan, y eso es lo que no tengo claro. Si esos 3 personajes, o alguno más, Marlaska decían que también era muy buen jurista, si se han podrido porque había una manzana podrida al lado, o simplemente ya estaban podridos y se han juntado. No lo sé. Es una duda que tampoco me importa aclarar, porque realmente entre lo pésimo no me gusta pisar mucho. Que se lo coman, con su pan se lo coman. Saludamos al resto de la mesa que nos acompañan esta jornada. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Lo de los impuestos iba por ti, por esos datos que nos has preparado. Y también... y va a doler, ¿eh? Va a doler. Bueno, ya está doliendo, aunque pasa desapercibido, ya duele. Carlos Perro de Pinic, muy buenos días. Hola, buenos días, compañeros, gente del estudio y los que están en sus casas viéndonos. Recordando que Dando Caña es una de las pocas instituciones que quedan fiables en este país. Cumplimos escrupulosamente nuestra función institucional dando caña. Lo de la corrupción iba por Carlos, supongo, que no le gusta hablar. No le gusta, pero tendremos que hablar de ello. Y es un experto en corrupción, a pesar. Claro. Y también Miguel Ángel Durán, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo estaba pensando... Tú ayer no cogiste ningún tren, ¿no? No, pero es que... Ay, tenemos un problema con el micro de Miguel Ángel Durán, vamos a intentar arreglárselo en los próximos minutos. Hasta falla Dando Caña como institución. Mis compañeros lo van a intentar arreglar, así también nos confirmamos nosotros que ese audio está correcto y todos ustedes nos pueden escuchar de la mejor forma, de la forma idónea, como debe ser. Y mientras tanto, vamos ya a materia de corrupción. Vamos a centrarnos en Santos Cerdán, porque ha pasado ya su 3ª noche en prisión. Empiezan a llegar las críticas de un presunto trato de favor hasta el que hasta ahora había sido secretario de organización. Por lo visto, esta misma mañana su defensa iba a presentar también un recurso de apelación contra ese ingreso en prisión, pero aquí de lo que se está hablando ya es que puede largar mucho, lo que se suele decir, cantar la traviata. Santos Cerdán está en su celda de Soto del Real y en Ferraz temen que con el paso de los días comience a cantar la traviata, como ya hicieron antes Koldo García y José Luis Ábalos. Además, quienes lo conocen de cerca lo tienen claro. Si se siente solo, si le congelan las cuentas o su familia sufre las consecuencias económicas, entonces tirará de la manta. En sus palabras, ya hay avisos. Ante el juez, Cerdán aseguró que no se había llevado ni un euro, y eso, para muchos, es un aviso a navegantes. Su papel clave en la moción de censura de 2018, sus negociaciones con los independentistas o su relación con el empresario Anchón Alonso lo colocan como un hombre que sabe demasiado. Y en el PSOE crece el desconcierto y la preocupación ante lo que pueda decir Cerdán. En Moncloa, además, se admite que no controlan la agenda y el miedo es más que evidente. Lo llamativo es que a las horas de entrar en prisión, Cerdán recibió una visita inesperada para muchos. El abogado Jacobo Teijelo, quien aparecía con Leire Díez en las grabaciones de La Cloaquilla del PSOE, se reunió durante 1 hora con Cerdán y su abogado Salellas en los locutorios de Soto del Real. Son muchas las dudas que ahora surgen. ¿Está el PSOE detrás de la defensa de Cerdán? ¿Acabará uno de los pasajeros del Peugeot tirando de la manta? El exsecretario de Organización de los Socialistas, de momento, guarda silencio. Y el que no guarda silencio es José Félix Tezanos, el presidente del CIS, que habla directamente, atención, de un montaje. Y desde luego habrá que pensar
esperar a la resolución final de los casos para ver si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje. De momento, ahí parece ser gente jueces, personas responsables judiciales que están intentando buscar el dinero. Pues no sé si lo encontrarán. Bueno, es lo que se suele hacer en esas investigaciones judiciales, se sigue la pista del dinero, sobre todo porque en esas grabaciones de las que estamos hablando y que sustentan ese informe de la UCO, se habla constantemente de dinero y lo que es razonable es que el juez pues pregunte o quiera saber dónde está el mismo. Desde luego llama la atención que esto lo diga José Félix Tezanos, colocado al frente del CIS por un gobierno que habla de luchar contra la desinformación y los bulos. También eran desinformaciones y bulos todo lo que han publicado el resto de medios en los últimos meses, hasta que finalmente la UCO ha acreditado, porque ya saben que la labor de la UCO es acreditar los hechos, que muchos de ellos eran así. Precisamente esos mismos periódicos siguen publicando más informaciones sobre lo que puede adelantar la UCO, lo que puede plasmar la UCO en ese informe que se entregará después del mes de agosto al Supremo. The Objective precisamente recoge hoy cómo Pedro Sánchez, atención, habría colado un viaje oficial a Argelia al empresario clave en la trama de Ábalos. Ya saben que la UCO está investigando Argelia como uno de esos posibles destinos a los que habría ido a parar ese dinero. Por su parte, El Español, atención, recoge una de las grabaciones entre Leire Díez. Recordarán que hace apenas un mes, más o menos, era el rostro que ilustraba todas las portadas y noticias tras conocer esas grabaciones donde ofrecía incluso diferentes pactos con la Fiscalía y otras administraciones, otras instituciones públicas a un presunto delincuente. Pues lo que se publica hoy en El Español es que Leire Díez y Teijelo, que es este abogado, intentaron comprar al que fuera dueño del Badajoz contra la UCO, es decir, tener toda la información posible para poder ir contra los agentes de la Guardia Civil. De hecho, en algunas conversaciones se escucha a la propia Leire Díez diciendo que, bueno, que a Pedro ya se lo cuentan cuando la información esté un poco más hecha, que de momento no tienen todos los datos suficientes y que a Pedro ya se lo contarán más adelante. Incluso se le pregunta a ella que cuando Pedro va a empezar a dar bofetones o va a empezar a responder ante todas estas cuestiones. Bueno, OK Diario, por su parte, sigue sacando partes de la entrevista que realizó a José Luis Ábalos. El que fuera ministro de Transportes recoge cómo pues le sorprende a él que no se hable de Fernando Grande Marlaska, que al ministro de Interior no se le investigue. Y mientras tanto, en Voz Populi cuentan cómo en Ferraz lo que temen, Miguel Ángel, es que en ese correo de Santos Cerdán se evidencian también indicios de la participación de Pumpido en la redacción de la amnistía, que desde luego tampoco nos sorprendería mucho. Hombre, en relación con este asunto, en la propia declaración de Cerdán ante el Supremo, parece ser que él llegó a reconocer o a expresar literalmente que la amnistía era necesaria para la investidura de Pedro Sánchez. Es decir, él llegó a expresar directamente este hecho, con lo cual deja el propio Cerdán al Tribunal Constitucional por los suelos, porque pone en evidencia la realidad de lo que estamos hablando. Mira, hay un principio jurídico que consiste en los hechos notorios. Los hechos notorios son aquellos que conoce todo el mundo y que son de tal conocimiento por parte de toda la sociedad que no es necesario que se prueben. En relación con los correos del señor Cerdán y la posible prueba de la intervención del presidente del Tribunal Constitucional en la redacción de la ley de amnistía, en broma, presuntamente diría que es hasta cierto punto un hecho notorio. Y es muy significativo que, según la noticia, hagan referencia a que temen en el PSOE que en esos correos del señor Cerdán consten las pruebas, esté el rastro de la participación del señor Pumpido en la redacción de la ley de amnistía. Fue significativo que en cuanto el Tribunal Supremo, en esta instrucción, se hizo cargo de los correos, registró la sede del PSOE para recabar los correos del señor Cerdán, el Partido Socialista inmediatamente le pidió al Supremo, al instructor, que por favor que expurgase, que quitase de la causa, que retirase de la causa todos aquellos correos
que afectasen a la estrategia política del Partido Socialista. Me da la sensación de que la estrategia es precisamente lo que tiene que ver con el precio que ha pagado el Estado español para que el señor Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, y entre otros precios, entre otros costes, está la ley de amnistía. Estoy, como ya lo comenté en alguna otra ocasión, yo he agotado e incluso he encomendado a determinados productores de palomitas grandes abastecimientos, porque esto va a ser colosal. Estoy esperando y me voy a engordar. He renunciado a la dieta porque cada día esto es un espectáculo todavía Miguel más... Ángel, si tú tienes que de alguna manera expurgar a aquellos que obedecen a la estrategia política, tendrás que leerlos, porque en general no van titulados los correos, ¿no? Claro. Y si los lees y ves una cosa que parece un delito, da la sensación de que lo normal es que lo pongas aparte y inicies un tipo de cosa sin más. Otra cosa es que no entres en detalles morbosos que no interesan y que no los uses. De hecho, existe una doctrina establecida ya por el Tribunal Supremo desde antaño, que consiste en que cuando en una investigación judicial, una instrucción, el equipo de investigación se encuentra o accede a una información que puede ser objeto de delito, que puede ser presuntamente delictiva, en relación con personas que gozan de inmunidad por ser diputados, eso no invalida en absoluto la prueba. Al revés, lo que haces es iniciar un procedimiento contra esa persona. La pieza separada o ese tipo de cosas. Carlos. De la misma manera, un segundo, que tú que eres abogado, es que el otro día oí el comentario y me parece interesante. ¿Es necesario encontrar el dinero? Porque yo me encontré el otro día, no sé qué abogado, que explicaba que en un crimen sí que hace falta cadáver, ¿no? Era un juez, pero que en un robo, bueno, esto no hace falta encontrar el dinero. No. Lo digo por Tezanos. No, por lo del señor Tezanos es... a ver, el señor Tezanos, ya por lo que el Instituto Nacional de Estadística nos tiene acostumbrados, yo pienso que vive en otro mundo paralelo, en un mundo en el que todo es fantástico, el PSOE reina y no hay demás partidos y demás, ¿no? No es cierto. La prueba en este caso, de la malversación de fondos públicos o del cohecho, en este caso de estos investigados, no requiere que se recupere el dinero. ¿Por qué? Porque se puede probar efectivamente que ha habido una malversación, que ha habido incluso un cohecho, pese a que el dinero no se encuentre. ¿Por qué? Porque hay otros medios de prueba. Es decir, si existen medios de prueba en los que se acreditan que ese señor reconoce que ha recibido o está pidiendo el dinero, o se ha recibido, o lo ha recibido en parte pero falta otra parte por pagarse, eso es una prueba de que el delito ha existido. Carlos. Dos comentarios respecto al tema este. Es, primero, que el juez le ha dicho al PSOE que toma nota de su petición, pero le recuerda que no es parte en el procedimiento. Luego, no deja de tener gracia que el PSOE se sienta indignadísimo y le conmina al juez a tomar una medida sin ser parte. Señal que están preocupados. Y segundo, que tengo leído que no solamente les preocupa que haya indicios de participación del señor Conde Pumpido en la elaboración del texto de la ley, lo cual ya tiene bemoles, sino también que pueda haber indicios de que el propio PSOE, como institución, como partido, haya podido beneficiarse de la extracción irregular de fondos. Lo cual ya sería ser el PSOE, siempre están tratando de distinguir conductas de elementos que, dicen ellos, ya están desligados de la organización. No, daríamos un salto cualitativo, es que la propia organización podría estar involucrada en el aprovechamiento de fondos de, digamos, oscuro origen. Y que, ojo, si eso se confirma, la propia Yolanda Díaz, Carlos, decía ayer o antes de ayer que se saldría del gobierno. Otra cosa es que luego cumplan con su palabra. Sí, bueno, los políticos todos sabemos yo creo que no dijo eso, ¿eh? Dijo está, si se confirma que hay financiación irregular Luego dentro del se ha Partido Imagino, Socialista, abandonaremos el gobierno. imagínate. Sí. Y pues te puedes imaginar lo que quieras, pero es que yo me he seguido la entrevista y Carlos, realmente, disculpa. en fin. Ahora hablamos de ella.
¿De quién? De la entrevista que menciona... ¿Te refieres a la de Carlos Alsina? Sí, ahora vemos esa entrevista. Carlos, discúlpame. No, si yo eran esos dos comentarios, si quieres ya en plan jocoso. No solamente es el espectáculo, lo de las palomitas para la serie esta que es un thriller, vamos, es que también van a empezar el tema de la música. ¿Os acordáis? Creo que un grupo de chicos jóvenes que cantan clásico, ópera, el Divo, que son 4. Ya tenemos a Aldama, a Coldo, a Ábalos y a Cerdán queriendo cantar. Lo que pasa es que quizá ahí el Divo estaban voces orquestadas, aquí a lo mejor se murió uno. Se murió uno, pobrecito, que no ocurran, Dios no lo quiera, en este nuevo cuarteto, pero van a desafinar a lo mejor entre ellos. Eso resulta evidente sobre todo para sus propios intereses, los intereses de cada uno. De hecho, Víctor de Aldama fue el que primero puso la nota en que había entregado dinero a Santos Cerdán, le colocaba también como el presunto líder de esa parte de cobro de mordidas de obra pública en Navarra, pero al final lo que se ha confirmado era mucho peor de lo que había asegurado el propio Víctor de Aldama. Ya que hemos mencionado la entrevista con Yolanda Díaz, veamos cuáles fueron los principales titulares que nos dejó ayer con Carlos Alsina en Onda Cero. En pleno escándalo de corrupción política del Gobierno de España, con Cerdán en la cárcel y con una oleada de informes que ponen con pruebas en el ojo del huracán a no se sabe ya cuántas personas dentro del entorno de Sánchez, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, lejos de dar explicaciones, aprovecha 30 minutos de entrevista para hablar de ella y ella. Yo he vivido muchísimas cosas, yo no soporto. Yo sé que hay mucho interés, yo creo que hay que hacer algo. A la número 2 del Gobierno de España y ministra de Trabajo, le estalla la cabeza pensar que cuando ella trabajaba, otros robaban. A mí me estalla la cabeza cuando lo pienso. Es decir, cuando España estaba en pandemia, con 5 mujeres en mi ministerio, nos estábamos dejando la piel para hacer ERTES, para salvar empresas, y había unos golfos al lado que me estalla la cabeza robando. Con un lenguaje totalmente inapropiado para la responsabilidad institucional que representa, Yolanda Díaz parece dejar claro que si el problema no le afecta a ella, no existe. No solo con la corrupción, también cuando le preguntan por el constante caos en los trenes. Yo misma y mi equipo sufrimos este tropiezo ayer. Fue un problema porque ella también lo vivió. De hecho, tuvo que volver en avión. He tenido que regresar en avión, pero yo he podido regresar en avión. Pero hay muchas personas en nuestro país que no lo han podido hacer. Muchas personas no. Casi ningún ciudadano de a pie pudo regresar a su casa en avión. De hecho, ese día más de 300 personas estuvieron 12 horas atrapadas dentro de un tren, incluida una mujer que fue hospitalizada. Primero está ella misma y luego la ciudadanía. Yo misma, recuerden, y la ciudadanía que venía conmigo, saltamos desde la vía del tren. Y siguiendo con el mismo nivel de la entrevista, esta es la respuesta del Gobierno de España a la nefasta gestión ferroviaria. Es decir, que bueno, pues esto que hay que arreglarlo de manera contundente. Y entre tanto, yo, Díaz culmina la entrevista con esta respuesta. Si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista, hombre, imagínese, ustedes se iban del Gobierno. Hombre, imagínese. Pero lo que no tiene mucho sentido, me va a permitir que quien está limpio en el Gobierno, es verdad que lo llevo como puedo, ¿no? En fin, no podemos. La Yolanda Díaz, pero en fin, también decía otra de cuestión. Tenemos pocas líneas rojas. Esto tiene un límite, que es precisamente su extensión al Partido Socialista. Sí, pero no dice más. Obras son amores. No dice más. Líneas rojas, se ha saltado muchas, una más. O sea, es que a mí me hace gracia porque la verdad es que la prensa, hay parte de la prensa que ha interpretado lo que has dicho tú, sí, que es que claramente ha dicho que como pase esto se va. No, claro, no lo ha dicho. No lo ha dicho, y hay otra parte que no ha interpretado nada. Pues claro, que a mí que Podemos tener líneas rojas o más, o como se sumar, diga que tiene líneas rojas cuando se ha saltado todas las que le han ido poniendo. Por ejemplo, recordaremos todos el tema de la defensa, ¿no? De la inversión en vamos con ello, porque de Podemos ha hablado precisamente esta misma mañana Aitor Esteban, que ha dicho que hay que ser, no lo ha dicho así, entiéndanme, pero con otras palabras, que hay que ser un poco inocente para considerar que la formación morada puede plantarse frente a Pedro Sánchez.
Una cuestión de confianza no va a presentarse y se lo digo claramente. Es que alguien piensa que Podemos votaría favorablemente a la cuestión de confianza. Evidentemente no. ¿Ustedes votarían a favor? Pues un año. Pues nosotros escucharíamos primero al presidente el día 9, que es lo que le estoy diciendo. A mí me parece que todo el mundo quiere que aquí se posicione sin escuchar ese debate, ¿no? ¿Y qué dice Podemos? Pues en una entrevista recogida esta misma mañana en el diario El País, Ione Belarra asegura que Sánchez ha aniquilado toda la legislatura, no solo con la corrupción, sino también acerca del asunto del rearme militar. En fin. Bueno, hay otra cuestión muy importante que señala El Mundo, que son más detalles de ese viaje de Zapatero a Suiza, Miguel Ángel, porque ya contaba, lo desvelaba en primer lugar Laura Fábregas, que los de Junts estaban reclamando una especie de Consejo General del Poder Judicial para Cataluña, que sería una especie de antesala del Supremo catalán. Hoy también lo confirma El Mundo e incluso cuenta la otra parte, lo que pidió Zapatero a Junts en Suiza, que les apoyen con la ley Bolaños, que de momento, desde la formación de Carles Puigdemont, de hecho no tienen nada claro apoyar y solo darían luz verde si a cambio se llevan su parte del pastel. Mira, están poniendo en venta el sistema democrático español. Una de las barbaridades o de las decisiones que más perjudiciales son para todos los ciudadanos españoles es precisamente la de admitir o establecer un Consejo General del Poder Judicial en Cataluña o en cualquier otra comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque desde el momento en que tú tienes un Consejo General del Poder Judicial que tan mal está funcionando históricamente, ya existiendo solo uno, en el momento en que eso se permite en una comunidad autónoma o en Cataluña, olvídate, todos los jueces van a ser designados por el partido político dominante o por los políticos, como ocurre en el que actualmente tenemos a nivel nacional. Desde siempre, a mí, sinceramente, me tranquiliza mucho cuando yo voy a un juzgado a defender un pleito y me encuentro que el titular de ese juzgado es de Valladolid, o es de Álava, o es de cualquier otro punto de España. ¿Por qué? Porque eso sitúa a esa persona lejos de las raíces o de la posibilidad de estar contaminada por decisiones que vienen por parte de los políticos. Yo prefiero una justicia que esté alejada, cuanto más, de los partidos políticos, porque eso da independencia e imparcialidad. Y lo que Zapatero ha ido a pedir pues es simplemente que aprueben la ley Bolaños para acabar con la justicia, con los instructores que llevan las causas, y atribuirlo todo al fiscal general del Estado para que sea él el que controle lo que se investiga o lo que no se investiga. Añadí solamente de forma muy concisa, desde abril del 2015, la ley, se aprobó una normativa que obliga a los partidos políticos, como son responsables también penales, a establecer un plan de prevención de delitos. Es decir, todos los partidos políticos tienen la obligación de aprobar y establecer un plan de prevención para evitar que en su seno se produzcan delitos. Y resulta que la normativa establece que se tiene que nombrar un responsable de cumplimiento normativo, que se llama, es decir, un responsable de que ese plan contra la posible comisión de delitos se cumpla y se mantenga. Adivinar quién nombró en el 2018 a la responsable del plan de delitos, plan de prevención de delitos en el Partido Socialista. Sorpresa. Cerdán. Ábalos. Ábalos. Y adivinar después ¿Pero de ser... a quién nombró? Nombró a una señora, es compañera, es abogada, es muy fácil, búsquenlo en redes, pero además resulta que en el 2021, ¿qué cargo además de ser la responsable del plan de prevención de delitos tuvo esta señora? ¿Gerente o qué? Directora gerente del Partido Socialista. Es decir, quien gerencia el partido, además, se supone, es responsable de velar por el cumplimiento por evitar
que se comentan los O delitos. sea, en el PP, este que acabó en la cárcel, ¿cómo se llamaba? Que sale siempre, Bárcenas, ¿no? Bárcenas. O sea, en el PP podrían haber nombrado a Bárcenas, ¿no? Según lo que ha sucedido en el Partido Socialista, yo creo que esta señora o la responsable la deben tener con una camisa de fuerzas metida en un calabozo para que no, porque debe estar medio loca. Porque claro, es que como se impute al Partido Socialista, esta señora va a tener que ir allí a responder en qué medida, qué actuaciones tuvo para cumplir el plan de prevención de delitos dentro de la sede del PSOE. Eso es una tarea ingente, eso no hay manera de abarcarlo. José Ramón. Estamos en un momento en el que, es decir, todo se está convirtiendo en un problema sistémico. La política es un problema sistémico en estos momentos. El sistema ha llegado a tal nivel de degradación, ¿sí?, que o rápidamente hay una solución al tema, ¿sí?, o este país se degrada institucionalmente. Ya está, ya prácticamente, ¿sí?, no queda ni una sola institución que se sostenga por ningún lado. Eso además lo vamos a ir viendo poco a poco cómo se va a ir trasladando a la economía. El cohecho, la prevaricación, el cobrar comisiones, se ha convertido en un modelo clarísimo de un gobierno que lleva ya 7 años al frente del mismo. No nos olvidemos que el 1 de junio del año 2018 Pedro Sánchez ganó Es decir, le ganó a Rajoy y lo echó a Rajoy del gobierno. Con lo cual lo tenemos gobernando desde hace 7 años. Y esto no es un tema particular y tal, sino que aquí hemos manejado absolutamente todo lo que ha pasado económicamente, es decir, por un gobierno en el que está manchado completamente. ¿Qué sucede? Claro, es que sucede que nos hemos ido de 480.000 millones de euros a 722.000 millones, hemos incrementado el gasto público en 250.000 millones. ¿Y dónde ha ido? Mucho de ese dinero, desde luego, no ha ido a resolver el problema que tenemos en los trenes. Si los trenes se paran. ¿Y se paran por qué? Porque no se ha invertido dinero, es decir, en las infraestructuras viarias. Es decir, el sistema informático se cae. Es decir, se cae porque hay un fallo. Sí, claro que hay un fallo. Pero hay un tema que se llama exceso de capacidad y de actividad sobre un sistema que no está dimensionado para hacerlo. ¡Pumba! Y se colapsa el sistema y tenemos a 4.000 personas en la Terminal 1. Es decir, que no pueden llegar a los aviones, que sus maletas se marchan, incluso con perritos dentro del avión, que al llegar a destino, pues no sé qué habrán hecho con el perrito y con las maletas. Todo es un caos. Todo es absolutamente un caos. Es decir, en todos los aspectos. La vivienda es un caos. Es decir, en las infraestructuras es un caos. Es decir, la sanidad no funciona bien. La educación, ya sabemos perfectamente que cuando salga el próximo informe PISA, pues será otra catástrofe nacional. Es decir, y eso con un incremento de 250.000 millones de euros que nos ha costado pagar 250.000 millones más a todos los ciudadanos. Oiga, mire, perdone usted, ¿en qué se lo ha gastado usted? Aparte de en señoras, aparte de colocarlo a amigas en Adif, aparte de que hayamos metido mano por todo y rebañando por todas partes, no se sabe en cuánto. O sea, el Supremo habla de 530 millones, pero perdóneme ustedes, el que en este país no se ha gastado 722.000 millones, solo ha metido mano en la cocina en 532, o eso es lo que solo hemos detectado en estos momentos. Eso es lo que solo hemos detectado en estos momentos. Es que la cosa es muy seria, muy seria lo que está pasando. Vamos a irnos a la primera pausa de publicidad del día de hoy, pero antes, el momento distendido como el que vivió en el día de ayer un político maltés. Durante esta semana se está celebrando el Comité de las Regiones dedicado al turismo sostenible y la gestión de recursos hídricos. Hubo un momento dado que tocaba la intervención de María Chivite y fíjense lo que pasó justo detrás de ella. Y por lo tanto el campo necesita agua y la industria también. Por eso estamos invirtiendo en la modernización de regadíos para hacerlos más eficientes en el uso del agua, pero también una gran... Este eurodiputado que están viendo en sus pantallas aprovechaba ese momento de intervención de Chivite para echarse una cabezadita. De hecho, hay en algún momento que incluso
parece que se va a caer de la silla. Una siesta en el discurso de Chivite que adelantaba el Diario de Navarra, que ha sido el primer periódico en destacar precisamente esa cuestión. Ahí parece que retomaba un poquito la compostura, pero luego volvía a irse la cabeza. En fin, nosotros a dónde nos vamos es al primer descanso publicitario del día de hoy. Enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 6 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias, y tenemos que hablar de la inseguridad creciente en nuestro país. Recordarán cómo durante todos estos días les hemos estado informando de la situación en muchos centros de menas de nuestro país y más concretamente en la Comunidad de Madrid. En unos minutos hablaremos de lo que va a hacer el Gobierno enviando unos 400 menas a Pozuelo de Alarcón, pero antes tenemos que hacer parada en Alcalá de Henares, porque ya saben... Bueno, de hecho, incluso hablábamos con Isabel Pérez Moñino, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, sobre lo que estaba sucediendo en el centro de menas de Alcalá de Henares, justo después de conocer durante el fin de semana que se había producido una agresión sexual el pasado día 28 de junio. Desde Vox exigían el cierre de este centro de menas. También hay un descontento ciudadano y de todos los vecinos por esto, y de hecho en el día de ayer se produjo una protesta tras conocerse que a las 3 en punto de la tarde este individuo de unos 21 años había sido detenido por parte de los agentes, un maliense, como presunto autor de esa violación que se había producido en los últimos días de junio. En esa manifestación estaba precisamente Jaime Hernández, que es militante de la Asociación Juvenil de Revuelta. Jaime, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en esa no tan buenas, pero tardes. En esa manifestación además se detuvo a 4 personas, ¿no? Sí, la manifestación no dejó de ser un clamor popular. Como has contado bien, nosotros desde Revuelta nos escribieron los propios chavales y una madre de Alcalá de Henares y nos dijeron, oye, esto va a pasar, si nos ayudáis a darle voz, sois de los pocos que estáis como apadrinando y ayudando a todos estos movimientos que van saliendo, os necesitamos. Y solo nos hemos dedicado a dar difusión. Las imágenes que estáis viendo en pantalla, muchas de ellas son grabadas por nosotros, porque al final lo que necesitábamos es eso, ¿no? Ayudar a la gente de Alcalá, que estaba muy indignada, y al final, bueno, pues entendemos esa rabia y ese lloro, ¿no? de muchas de las madres que se ven en los vídeos gritándole a la policía en plan, oye, que a lo mejor entendemos vuestro trabajo, pero ¿y qué pasa con nuestra seguridad, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras hijas? Una de ellas agarraba a su hija y le dijo en plan, tú tienes que estar en la manifestación y tienes que entenderlo porque esto te puede pasar a ti y yo no voy a permitir que pase, ¿no? Entonces, pues sí, una lástima, una pena, y encima se ha sabido... o se está medio confirmando de que la persona sí que es de ese centro de ilegales, y nosotros pues estamos muy preocupados porque no es la primera vez, no va a ser la última, y bueno, pues de esas 1.800 personas que creo que hay en ese centro, ¿qué pasa si salen todas las tardes a la calle, ¿no? En Alcalá? No estamos hablando de la Gran Vía, no estamos hablando de Lavapiés, un pueblo o una ciudad grande como Alcalá, donde la gente tiene pues sus normas, su cultura, ¿no? Y van a la universidad, salen, toman una cerveza. 1.800 personas que no están integradas porque viven entre 4 paredes, todos ellos juntos y con unas necesidades en plan de su tierra, y las traen aquí y son un poco de barbarie, pues aquí que vamos a tener en la calle. Jaime, ¿qué os relataban esas madres? Porque, claro, es el temor ante lo que puede pasar, ante que se vuelva a repetir esa agresión sexual a una de sus hijas, de sus sobrinas, de sus hermanas, a cada una de ellas incluso, pero también suponemos que ya han vivido otro tipo de escenas que casi rozan también lo ilegal, ¿no? Y no solo lo que han vivido, sino lo que escuchan todos los días. Claro. Es decir, que esto no es un caso aislado, no es, oye, en Alcalá de Henares se ha violado a una chica, ¿no? Es todos los días tenemos una noticia de violaciones, agresiones, y eso es lo que no podemos normalizar, ¿no? Y las mujeres de Alcalá lo que nos contaban es eso, de que tienen ese miedo, ¿no? Porque cada vez se va viendo más que como quedan impunes y no pasa nada y se normaliza, pues va pasando. Y sobre todo que lo dicen, ¿no? Que les ven cuando caminan por la calle y van, pues eso, en grupos de 8 o 10 personas y con esa mirada en plan intimidante, y al final una chica, pues lo máximo que puede hacer es correr o gritar un poco y ya está, ¿no? Pero falta seguridad, yo creo que un poco en las calles de esa presencia policial que se vio en la manifestación y que los propios vecinos comentan que no hay en el día a día, ni en el centro de la ciudad, ni cerca del centro de
inmigrantes, ¿no? Y bueno, dicen que las cámaras lo han grabado, pero espero que saliera alguien después de verlo, ¿no? Habrá un tío ahí mirando en las cámaras. Claro, de hecho aquí en anteriores ocasiones también habíamos hablado en algunos momentos con la alcaldesa, con Judy Piqué, que en el día de ayer también volvía a salir a exigir explicaciones al delegado de gobierno, a Francisco Martín, pero en estos momentos seguimos viendo que esos menores, esos jóvenes siguen caminando con total impunidad. Ayer se produjo esa protesta, que es cierto que no estaba convocada de forma oficial, no estaba autorizada, y se produjo la detención de unas 4 personas. Antes de darle la palabra a Carlos, que quiere preguntarte a ti también, que desde Revuelta os vais a hacer cargo, ¿no?, de esa defensa de esas 4 personas, habéis iniciado una campaña. Por aclarar solo una cosa, ¿no? Es decir, está claro que seguramente no dio tiempo a la gente de Alcalá de Henares, a los chavales o a estas madres, a pedir los permisos. Seguramente no sepan cómo hay que pedir permiso para protestar, pero yo creo que ante esta situación, ¿no?, yo creo que no puedes pasar 3 o 4 horas en un ordenador buscando cómo se pide una protesta, sino que tienes que salir ante esa impotencia, ¿no?, de oye, a una vecina, a una amiga la han violado, ¿qué narices está pasando aquí?, ¿no? La primera reacción es salir a la calle, la primera reacción fue apoyarles, y la segunda ha sido estar allí con ellos, y la tercera ha sido que, bueno, pues ante el llanto de esa madre que estaba con su hijo y le detuvieron, pues no sabía qué hacer. Y bueno, pues nosotros desgraciadamente ya tenemos algo de experiencia en estos temas y nada, hemos estado acompañándoles toda la noche, sobre todo pegados al teléfono, porque al final una madre, pues ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Y ahora qué pasa? Y le llevo ropa y tal. Y bueno, pues sí, nos estamos haciendo cargo de los costes que tenga el tema de los abogados, no solo ahora, para poder haberles atendido anoche, que se personó el abogado en la comisaría, esta mañana, ahora en los juzgados, sino, bueno, pues como se abre un proceso, el cual esperemos que se archive, pues hacer ese seguimiento, ¿no? Dejar acompañada a estas familias para que sepan cómo actuar. Pero vamos, que repito, que legítima defensa de esta gente, tiene el derecho a salir a la calle y espero que lo sigan haciendo hasta que se acabe esta barbarie, ¿no? Totalmente. Carlos, más que pregunta, quería hacer un comentario de agradecimiento. Me da un nudo en la garganta al decirlo a la acción que hacéis, la gente joven sana, que tomáis el relevo de otros que ya tenemos otra edad, para defender los derechos, los valores, los principios, la civilización, las raíces de nuestra sociedad. Gracias. Y lo segundo, quiero decir, es que reflexionemos sobre un Estado que tiene la obligación de velar por la seguridad de la ciudadanía, extirpando aquellos elementos contrarios a la misma, que en vez de hacer eso, lo que hace es importar elementos de los que debería, al revés, sacar de la sociedad, los inyecta y los protege, y contra la sociedad, la gente joven, salís a la calle a protestar, en vez de ejercer la violencia permitida, porque es el Estado, contra los delincuentes, contra los que rompen la convivencia, lo que hace es atacar a los ciudadanos que están protestando ante la impotencia que sienten cuando los líderes del Estado se dan la vuelta y protegen al delincuente. A nosotros nos ha pasado un poco como te ha pasado a ti, ¿no? Es decir, que pues llegas a la manifestación y crees que todo va a ser un ambiente de protesta, pero ves como esas madres, en plan, las que estaban en primeras filas te lo dicen, en plan, es que tengo miedo real de que mi hija, pues de toda la vida en Alcalá, han ido solas a la piscina, han ido solas al colegio y tal, ahora ya no pueden, ¿no? Pero bueno, al igual que yo me emocioné ayer y tuvimos que sacar esas ganas y llamar rápido a los abogados para ayudarles, agradezco tus palabras y entiendo tu emoción, porque a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Al final yo me he criado en Coslada, al lado de Alcalá de Henares, en un barrio completamente normal y tan a gusto con mis compañeros y con mis padres, pero he tenido una buena formación y mis padres, aunque bueno, pues con miedo siempre han dicho en plan, Jaime, no hagas tantas cosas, no salgas a la calle, yo creo que he tenido una muy buena formación de mis abuelos, de mis padres y del ambiente en el que me he rodeado, que me han hecho, pues eso, defender siempre a los más débiles, salir a la calle, y todo tiene sus consecuencias. Yo ayer a la madre se lo decía, en plan, tú tranquila, tu hijo ya se lo han llevado, no podemos hacer ahora nada, va a dormir en el calabozo lo más seguro, vamos a hablar con los abogados, hablas tú con ellos y te fías, ¿no? Pero eso, que no podemos amedrentarnos, y está muy bien que nos deis voz en este tipo de espacios, sobre todo para animar
a los padres y a los abuelos que nos ven, a los chavales jóvenes, a que pidan permiso para ir a las manifestaciones, que defiendan lo suyo, porque si no, el buen país que yo me he encontrado cuando nací, pues se va a perder un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no debemos olvidarlo. Perdón. Pues Jaime, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en esta mesa. Enhorabuena, me sumo a esas palabras que pronunciaba Carlos. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y también por esa acción que también con ella cada día vais sumando más jóvenes y más chavales que quieren dar la cara y no solo quedarse, ¿no?, con esa indignación en sus hogares. Ha sido un placer poder. Muchísimas gracias. Y nada, todo el que quiera seguir colaborando, pues que lo haga, y si en algún momento algún ciudadano necesita poder reivindicar o protestar, bueno, pues aquí hay un grupo de chavales que tiene algo de conocimientos y ganas, que nos llamen y recorreremos España para defenderla y dejar algo bueno como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Gracias, Jaime. Gracias. Nos vamos a ir a otro asunto, nos vamos ahora hasta el Aragón, porque lo que se ha vivido en las últimas horas ha sido un pleno muy bronco, justo después de que Alejandro Nolasco, pues bueno, en una de sus intervenciones apelara a uno de los de Podemos asegurando que no tenía el nivel para estar en el pleno, y el de Podemos se llevó una rabieta. Solo queda Vox, porque si la alternativa es el licenciado Corrales, vamos apañados. Muchas gracias. Hablando de política, pido al señor Nolasco que no entre en lo personal. Yo he entrado en lo político, no en lo personal, con sus afirmaciones hacia mi persona. Muchas gracias. El diputado que nos llama gentuza, lo que pasa es que es muy flojito, y cuando se meten con él o dicen algo que no le gusta, que se puede decir el licenciado Corrales, pues se ofende. Señor Corrales, usted no tendría que estar en este Parlamento porque no tiene el suficiente nivel para estar en este Parlamento. Muchas gracias. Señor Nolasco, le invito a que retire la última alusión personal. Por el fascismo hay que combatir. ¿Tiene nivel moral político para estar en este Parlamento? ¿Se puede decir? Señor Nolasco, no es... Señor Nolasco... Bueno, mire, no lo retiro, señora presidenta. Gracias. Señor Nolasco, no le voy a dar la palabra. La presidenta retira motu propio la alusión que le ha hecho al señor Corrales sobre que no debería de estar sentado en ese escaño. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y a la vuelta nos vamos ya con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Aquí les esperamos. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. De España, ¿no? Seguimos dando caña y, como les decía, las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Hoy se termina ya, para algunos, el suplicio de la cumbre de la ONU que se está celebrando. Ay, digo, ¿qué va a decir? La cumbre de la ONU en Sevilla. Claro, ha albergado allí pues más de 60 jefes de Estado y más de 200 representantes de diferentes países del mundo. Pues evidentemente muchas delegaciones y cada uno pues con sus cositas. Vamos a hablar de las excentricidades y vamos a centrarnos justo en el rey de Suazilandia, que ahora ha cambiado el país, ahora lo mencionaremos, porque el rey de Suazilandia y sus excéntricas exigencias en su visita a Sevilla ha pedido un trono y una foto a tamaño natural para que esté puesta en su habitación del hotel. Claro, se llama Swati III y es el último monarca absoluto de África que ahora pues ha ido a la visita con la novena de sus 16 esposas. Pues ya estamos viendo como las características de esta persona. Pues este rey es Swati III de Eswatini, el país cambió de nombre, es un pequeño país que obtuvo pues esa independencia del Reino Unido en 1968. Claro, estuvo bajo protectorado inglés más de 60 años y pasó a llamarse Eswatini en el 2018 por iniciativa del propio rey en el 50 aniversario de la independencia. Pues bien, claro,
llega y hace una petición, llegan al hotel, oye, quiero un trono real en mi propia habitación y una foto a tamaño natural. ABC ha podido hablar con la copistería que le encargaron esa imagen, pero claro, era tan grande que estaba un poco pixelada. Por lo tanto, los jefes de seguridad del rey no le gustaban que su amo pues estuviese con esas características. Por lo tanto, recorrieron Sevilla, con la calor que hace, recorrieron diferentes copisterías para ver qué les podía hacer esa imagen a tamaño real. Pero claro, tiene un récord Guinness también este rey. No sé si vosotros lo sabéis. Cuenta, lo voy a leer, 36 hijos, lo que le convierte en el monarca con más descendencia del mundo según el récord Guinness. Llama la atención porque el 59% del país que él reina está en riesgo de pobreza. No está nada mal, a pesar de las excentricidades que tiene. Se gastó 16 millones de euros solo en coches para todas sus esposas. Claro, y no sabemos, sí que tuvo una intervención en esta cumbre de la ONU, pero dejó de lado, pues imagino, las excentricidades para hablar de la sostenibilidad, ¿no?, que ha sido el eje central de la cumbre de Sevilla. Así que, buen personaje, no sabremos cómo gobierna. Aquí vemos imágenes de uno de sus tronos que tiene en el país, que ha pedido que esté en el hotel, pero que evidentemente pues la imagen esa de primeras no se la pudieron hacer, pero sí consiguió una. Imagínese su susto cada vez que le suena la alarma, despertarse, abrir los ojos y verse a sí mismo a tamaño real. No está nada mal, ¿eh? Madre Vamos a ver, 60% de riesgo de exclusión social. Ya lo demuestra todo. ¿Qué se hace con un personaje de este estilo? Encima lo recibimos y encima es miembro de la ONU. Lo demuestra el fin de la ONU. O sea, ¿la ONU para qué sirve? Para nada. ¿Para qué ha servido esto? Para nada. ¿Para qué? Para gastaros dinero. Es que de verdad hay momentos determinados que todo esto es muy cansino. Es decir, es que no, yo ya me he perdido. O sea, ¿para qué? Es decir, el potorrón de millones de euros, de dólares que cuesta la ONU, ¿para esto? Para recibir a un personaje como el rey de Suazilandia, Eswatini o no sé qué, es decir, que tiene 19 esposas, 36 hijos, y que tiene el 60% del país en riesgo de exclusión social, y lo recibimos. Bueno, pues nada, pues acaba así. Un día hablaremos también de su padre. Que tenía... ¿Eswati II? Su padre tenía 200 hijos. Pues entonces el récord Guinness está mal. En vida. ¿Los hijos son los reconocidos o todos? Bueno, es que en el país es característico. O bueno, igual es como Julio Iglesias, que todos tenemos ascendientes de Julio Iglesias, dicen. Todos somos primos. Madre de Dios. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Vamos a continuar hablando de dinero y de la última voluntad de un empresario de Detroit, porque van a ver en sus imágenes cómo pues esa última voluntad, antes de fallecer, dijo: yo quiero que se tire dinero desde un helicóptero para todo el barrio. Este barrio de Detroit, él se dedicaba, tenía un lavado de coches y era muy querido. Falleció a causa del Alzheimer y dejó constancia a toda su familia que por lo menos tirasen $5.000 desde un helicóptero para que la gente pudiese disfrutar. Evidentemente provocó un atasco. Yo sería el primero que me he bajado del coche y digo, oye, algún dólar tengo que coger, pero esto nos deja esta imagen curiosa, cuanto menos, y bueno, la familia ha decidido cumplir la propia voluntad y la han descrito como un hombre de gran corazón. Imagino que también tendría una gran cartera, porque si te puedes permitir tirar billetes de dinero para que todo el mundo los pueda disfrutar, pero bueno, también quiere decir, he estado leyendo un poco las informaciones y que era una persona muy querida en su barrio. Era un lavadero de coches, no de dinero, ¿no? Por eso tira el dinero desde el helicóptero. De todos modos, a él no le afectó nada tirarlo, solo que le afectó será que le herede. Y los hijos están como... A él una vez muerto... Yo no sé por qué no ha sido aquí en Madrid, en el barrio de Nuevos Ministerios, si estábamos nosotros ahí paseando por la calle. Bueno, claro. Pegarse para coger €1 o $1 tampoco crees que vale mucho la pena. Bueno, pero si vas juntando unos euritos, de euritos en euritos, hombre, se va todo suma. Todo suma, ¿eh? Así que habrá que hacer un llamamiento, ¿no? A todas aquellas personas que tengan un helicóptero, que tengan dinero, que si Dios no lo quiera, que no tengan que fallecer de aquí a poco tiempo, pero si en algún momento se les ocurre la brillante idea de dejar un legado, déjenoslo aquí en Modesto La Fuente. No, pero aquí es más fácil, porque aquí te lo dan en vida con un cargo en un ministerio. No, y luego el porcentaje que luego tienes que dar por donaciones. Ah, es verdad. Así que se acabó, mejor no coger nada. Perdona, ser prima de Ábalos. Ah, bueno, es verdad.
Bueno, claro, Prima, ¿no? este se ha evitado... Sobrina. Eso se han evitado el impuesto de donaciones, pues igual es un sistema bueno. En vez de tirarlo de eso, lo tiras en el patio de tu casa y que lo vaya... cogen tus El hijos. problema es si te dejan sacar todo el dinero en efectivo antes. Bueno, vas Ese va a ser el acumulando. problema. sí. Bueno, en Estados Unidos es distinto. Aquí sí, aquí no puedes, allí sí. Aquí En tienes fin. que... No, Gaby, ¿no tienes chiste hoy? No, pues las dos crónicas eran de chiste. Pero no sé, a lo mejor alguno de la mesa tiene alguno. Ostras, yo he venido hoy desprovisto. Que ya nos ha pillado... Francas, sí, Francas cuenta muy buenos. El otro día pensé uno, pero... Fíjate que el otro día Gaby, fuera de cámara, me dice, no, el chiste que he dado de Eugenio era porque a Francas le gusta. Y digo, pues no se ha reído ni con esas. Esto lo ha sacado en un programa de televisión, que no sé si el sábado por la noche o el domingo en la 2. ¿El qué? Lo de Eugenio. Ah. Porque lo dan cada sábado o cada domingo, creo que es el sábado por la noche, a no sé qué hora, dan 20 minutos o media hora de Eugenio. Hombre, Eugenio, te ríes si entras en... Si tienes una copita y tal, pues te ríes. Pero José María, Y yo ni con vaso de agua, José María, algún día nos reconocerás que por ¿Sabes dentro aquel te que estás digo? riendo de los chistes que explicamos un montón, pero No. que aguantas como... ¿No? No podré explicar eso. Ostras, pues mira, esto va a ser un reto. Voy a hacer que rías con alguno No de los podré chistes. explicar eso. Sí, Gaby también lo intenta, También. ¿eh? No, Pero de yo lo he momento, conseguido 2 veces. Venga. ¿Así? Sí, creo que sí, en otra vida. Creo que sí. En fin, Gaby, gracias por estas A vosotros. crónicas de manicomio. Nos vamos ahora hasta la Comunidad Valenciana, porque ya han visto... No, hasta la Comunidad Valenciana no, nos vamos antes a Pozuelo de Alarcón, porque tenemos ya conexión en directo con Paloma Tejero, ella es la alcaldesa. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Indignación absoluta en el ayuntamiento por ese envío de unos 400 menas a su ayuntamiento, ¿no? Pues sí, primero porque nadie nos ha comunicado nada oficialmente. Nos hemos enterado por la prensa, como nos ocurre siempre con el Gobierno de España, y bueno, estamos totalmente indignados porque el espacio que pretenden ocupar en absoluto cumple con las mínimas condiciones necesarias para albergar a 400 adolescentes, que en este caso es lo que parece que son. Bueno, claro, es que defienden además que es inconstitucional y que encima no han contado en ningún caso ni con la Comunidad de Madrid, pero tampoco con su ayuntamiento. No, de hecho, cuando en 2023 este centro fue utilizado por primera vez para traer inmigrantes subsaharianos de Canarias, también ocurrió lo mismo. Los metieron en autobuses y de noche empezaron a aparecer por la mañana y los vecinos alarmados pues se pusieron en contacto con el ayuntamiento para preguntarnos precisamente qué estaba pasando. Entonces, ese centro que permanece abierto y por el que pasan infinidad de inmigrantes subsaharianos provenientes de Canarias, que es porque esta al final es la política inmigratoria que tiene este gobierno, bueno, pues ahora al parecer pretenden convertirlo en un establecimiento permanente. A día de hoy es un espacio de tránsito en el que permanecen 1 o 2 días o los que ellos consideren necesario, porque tampoco tenemos información. Actualmente sí que sabemos que está prácticamente al 90% de su ocupación, con lo cual tampoco entendemos muy bien qué es lo que pretenden hacer, qué pretende hacer el Gobierno de España con todos estos que ya tiene dentro, que son mayores de edad, y sustituirlo por pues menores no acompañados, en un claro ejemplo de improvisación, de falta de consensos o de una política sensata, que es lo que pedimos, que haya cierta planificación, que haya orden, que haya consenso y comunicación con las administraciones implicadas, porque además es que oíamos al alcalde de Fuenlabrada, socialista, hace unas semanas diciendo que estaban hacinados porque eran 96, pues imagínese 400 en un espacio que evidentemente no reúne ni las más mínimas condiciones para albergarlos. Y además en un entorno residencial, pegando a un colegio, a una residencia de estudiantes, en fin, estamos escandalizados y evidentemente lo que le pedimos al Gobierno de España es que paralice este traslado de forma inmediata y que se reúna con las comunidades autónomas para que de una vez por todas afrontemos una política de inmigración con cabeza, con sensatez, que es lo que necesitamos. Dice que ese centro que hay en Pozuelo actualmente es una ubicación más de tránsito. ¿Cuántas plazas hay realmente en el mismo?
Pues no tenemos, sabemos que es capaz de albergar a más de 400 personas, porque es un poco la definición que tiene el espacio, pero no tenemos conocimiento exacto de cuántos están allí, ni de cuánto tiempo permanecen, ni de cuáles son los flujos de entrada y salida. Así que vemos pues deambular por las calles a usuarios de ese centro, pero la delegación del Gobierno bueno, pues no nos informa más allá de nada. Lo único que colaboramos intensamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros tenemos nuestras patrullas bueno, pues vigilando la zona y también un poco para intentar salvaguardar esta percepción de seguridad que tienen nuestros vecinos, porque Pozuelo es conocido por ser una de las ciudades más seguras de España y de las más seguras de la Comunidad de Madrid, sin duda. Entonces, pues nuestro trabajo y nuestra obsesión es que esa sensación de seguridad de nuestros vecinos no se vea alterada. Y con una infraestructura de este tipo, evidentemente se va a ver alterada, porque es un disparate absoluto meter a 400 adolescentes en un centro que no reúne ni las más mínimas condiciones, ni de espacio, ni de capacidad. Y esto mismo lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores, que entendemos que tiene que hacerse cargo y vigilar de que se cumpla la normativa de protección de menores en este caso, si es que el Gobierno de España efectivamente va a efectuar este traslado, que esperemos que no sea en el mes de agosto y con nocturnidad y alevosía como hizo en la anterior ocasión. Seguro que no le sorprende que sea así, y más aún teniendo en cuenta que Pozuelo, bueno, que usted es del Partido Popular, porque curiosamente esto no pasa con los municipios del Partido Socialista. Alcaldesa, le quiere preguntar José Ramón Riera. Sí, muy buenos días, alcaldesa. Yo, como vecino de Pozuelo, ¿cómo le puedo ayudar al Ayuntamiento de Pozuelo? Es decir, a que esto no se produzca. ¿De qué manera los ciudadanos y vecinos de Pozuelo podemos colaborar con el Ayuntamiento a evitar que esto se produzca? ¿Hay alguna manera? ¿Podemos manifestarnos? ¿Podemos ayudar? ¿De qué manera podemos colaborar con el Ayuntamiento? Bueno, pues iremos viendo. En primer lugar, vamos a esperar a ver si de una vez nos contesta tanto delegación del Gobierno como la propia ministra de Infancia o la propia Fiscalía, que nos confirme si efectivamente esto va a ser así, como parece que es así, y después pues utilizaremos todos los recursos que estén a nuestro alcance, porque lo que tampoco sabemos es qué pretenden hacer con los que están dentro, porque si tienen allí, no sé, 400, ¿qué van a hacer con esos 400? ¿Soltarlos por la calle para meter a 400 menores en unas instalaciones que no reúnen las condiciones? Es que es todo un disparate con este Gobierno, es que esto es la política del caos migratorio y ahora se la vuelcan a los ayuntamientos. Y como somos un municipio del Partido Popular y somos insolidarios, oye, pues ya está bien, de insolidarios nada, porque en Pozuelo hemos estado desde el mes de octubre de 2023 conviviendo con todas estas personas que nos han ido llegando pacíficamente, pero hombre, hay que poner pie en pared ya de una vez, porque es que esto es el caos de cercanías, el caos del ferroviario, el caos de los aeropuertos, es que es el caos, es que es el Gobierno del caos. Y entonces, es insolidario el Gobierno, porque nosotros los ayuntamientos, que somos la administración más débil y somos los más pequeños, no nos pueden cargar con sus faltas de planificación, de gestión y de criterio. Simplemente que lo sepa, seguro que si necesitan apoyo de alguna manera de los ciudadanos de Pozuelo, nos vamos a movilizar todos para ayudar al ayuntamiento, que lo tenga usted bien claro. Sí, de hecho hay muchísimas gente que, o sea, muchísimos vecinos que por redes sociales ya pues nos están mostrando su preocupación y su apoyo incondicional, porque no se puede alterar la forma de vida de un municipio por capricho de un gobierno que no tiene criterio ni que sabe qué hacer con ellos. Y entonces, bueno, pues lo primero que se me ocurre es pues lo mandamos a Pozuelo, que allí tenemos un centro con 400 plazas, pues venga, sin preguntar a nadie y además sin saber qué necesitan o qué no necesitan. Entonces es una barbaridad lo que pretenden hacer y además es que utilizan la política inmigratoria también como arma arrojadiza contra el Partido Popular y contra esas personas que no nos olvidemos que son seres humanos y que son sujetos de derechos y que merecen una integración y que merecen, bueno, pues lo que contemple la normativa. Nosotros somos defensores de la legalidad absolutamente, pero tampoco nos vamos a dejar atropellar por este Gobierno, sinceramente. Le pregunta ahora a Josep María Francas. Sí, como vecino de hecho, no de derecho de Pozuelo, porque vivo en Aravaca tocando Pozuelo, pero en fin, he buscado, para que no se diga que publico datos que no se puede, he buscado en ChatGPT qué conocidos socialistas viven en Pozuelo.
es ChatGPT el culpable. Y me dice Pedro Sánchez, Felipe González y José Manuel Rodríguez Uribes, y no me dice más. ¿Viven cerca estos del sitio este o se les podría acercar a los inmigrantes alrededor de su casa para que salgan a montar ahí un picnic o una cosa así, para que se den cuenta de cómo va la vida? Bueno, yo fundamentalmente creo que 400 menores en un entorno residencial lo que buscan es algo que hacer. Entonces, no es tanto tenerlos en una localización exacta, es que van a vagar por todo el municipio, como no puede ser de otra manera. Pero se les puede dirigir hacia una 400 chavales sin tener nada que hacer, evidentemente se tendrán que entretener de alguna forma. Entonces, lo que no puede ser es esta falta de previsión y de transparencia y falta de organización. Por el amor de Dios, ¿en manos de quién estamos? Es que no puede ser más ya esto. Pues les sugiero una actividad que es eso, pues una cosa cultural y de paseo para esta gente cerca de la vivienda de esos tres señores. Porque seguro que es agradable la zona y se puede, un bocadilito siempre se agradece a media tarde. Le pregunta ahora a Miguel Ángel Durán. Hola, buenas tardes. Solo es una pregunta muy concisa. ¿El Ministerio del Interior les ha comunicado a ustedes cuál es la dotación habitual de miembros de la Policía Nacional o de la Guardia Civil destinados a Pozuelo de Alarcón? Es decir, ¿qué dotación el Estado tiene destinada en Pozuelo de Alarcón? Lo digo porque, claro, le acaba de llegar en número pues prácticamente lo que sería un batallón, que son 300, 400, y quería saber cuál es la dotación habitual y entiendo que no les han dicho nada respecto de qué medidas van a adoptar, ¿no? No, porque la delegación del Gobierno en este caso es bastante opaca. No sabemos exactamente el número de agentes con el que cuenta la Policía Nacional en Pozuelo, porque nunca hemos conseguido esa cifra. Precisamente la semana que viene tenemos una reunión de la Junta Local de Seguridad para abordar bueno, pues el tema con carácter ordinario nuestras fiestas patronales del Carmen. Aprovecharemos evidentemente para tratar esta cuestión, pero normalmente y habitualmente nunca sabemos qué cifra exacta de agentes tienen. Pero lo que sí que sabemos es que hay escasez de efectivos en Pozuelo y que es una de las reivindicaciones sindicales de la propia Policía Nacional en Pozuelo. ¿Que las atiendan? Pues evidentemente no. De hecho, no hay un refuerzo ni hay una plantilla permanente destinada en el entorno de ese centro, sino que bueno, al final la colaboración entre Policía Local, Policía Nacional es bastante fluida, suele funcionar muy bien en estos últimos años y a día de hoy pues lo que hacemos es intentar pues cubrirnos y colaborar con ellos estrechamente para cubrir todas las necesidades del municipio. Pero evidentemente no tenemos ni una palabra del delegado del Gobierno, no lo hemos tenido en ningún caso, ni cuando vinieron en octubre del 23, ni tampoco ahora. Sé que Carlos quiere hacer una valoración, pero antes despido a la alcaldesa porque tiene prisa y se ha escapado unos minutos para poder atendernos. Paloma Tejero, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Un abrazo. Un placer. Carlos, discúlpame. Pues me has dejado muy cortado porque es una pregunta para la alcaldesa. Lo sé, pero hemos abusado a los de Pozuelo. Hemos abusado ya de su confianza. Hemos abusado ya suficiente de su confianza. Con lo cual, paso palabra. Pues aquí lo dejamos entonces. En fin, vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en Pozuelo de Alarcón con ese reparto de menores. Recordemos que en Alcalá de Henares a Judith Piqué le sucedió bueno, pues la misma situación, porque ella misma, también esta otra alcaldesa del Partido Popular, nos lo denunciaba públicamente en este programa. Vamos con más denuncias. Hablemos ahora del transporte, de las infraestructuras españolas, porque después del caos vivido más de 15 horas, imagínense, dentro de un vagón, con las temperaturas que está haciendo en España, a unos 40 grados de temperatura, horas y horas instalados en ese vagón, sin comida, que encima ven que les cobran el agua. La situación de caos absoluto. ¿Qué pasó ayer? Caos también en el aeropuerto de Madrid. En plena operación salida del verano, en fechas críticas por las vacaciones, la T4 del aeropuerto de Barajas ha colapsado en el control de pasaportes. Miles de viajeros han tenido que esperar larguísimas colas aquí. Algunos de ellos incluso han llegado a perder sus vuelos, en su mayoría de larga distancia. Apenas 2 días después de la caótica e injustificable situación sufrida por los pasajeros de Renfe, en el aeropuerto de la capital, quienes viajaban desde la T4 han tenido que esperar hasta 1 hora
hora para pasar por el control de pasaportes, un procedimiento que se realiza en cuestión de minutos. El incidente ya se ha resuelto. El Ministerio del Interior ha señalado que ha sido un problema temporal, debido a un fallo informático en el acceso a las aplicaciones que usa la Policía Nacional, y se ha unido a una acumulación de vuelos puntual. Desde el Sindicato Mayoritario de Policía Nacional, JUPOL, culpan a AENA del problema. Ahora mismo en plantilla hay 950 policías, además se ha reforzado con 250 precisamente por estas campañas de verano, es decir, estamos hablando de 1.200, que de ellos 500 exclusivamente se están dedicando al control de extranjería y fronteras. Aquí la culpa es de AENA, ahora mismo están multiplicando y están llegando prácticamente 20 vuelos por hora. Eso es inasumible. Dicen estar acostumbrados a este aumento en el número de vuelos. Estos picos se dan todos los años, es algo que ya tenemos asumidos los policías, los compañeros que están allí están trabajando a destajo, están haciendo todo lo posible, pero como vemos en las imágenes que hablan por sí solas, eso es un total embudo y por mucho que ellos se esfuercen, es un trabajo manual y no se puede ir más rápido. Este incidente también ha afectado a la conexión subterránea entre las terminales de la T4. Interior y transporte se echan los trastos, se reparten las culpas, se echan balones fuera, mi culpa, esto no es mi culpa, es del otro. ¿Y qué hace María Jesús Montero? Echar más leña al fuego diciendo que esto es un sabotaje. Sí, porque dice que esas máquinas tienen dificultades, entonces una máquina que fácilmente se para y te provoca un retraso en toda la cadena. Sí. Y luego tiene unos servicios de mantenimiento, incluso nosotros desde Renfe se la aportamos, que no retiran los trenes de las vías, tardan en retirar un tren de la vía y eso afecta a todo. Y afecta a toda la... Y siguen haciendo dumping con los precios, ¿no? Pues así pillaban a María Jesús Montero, las cámaras y los micrófonos. En fin, pagar impuestos, uno se preguntará para esto, ¿no, Riera? Efectivamente, es decir, es que estamos en una situación diabólica. Y entonces, hoy que voy a hablar de la recaudación de la agencia tributaria en el mes de mayo y acumulada al mes de mayo, que son datos, es decir, que ponen los pelos como escarpias, me he preferido preparar un pequeño, es decir, digamos que escrito para que recoger luego la explicación. Empieza así porque yo creo que es importante para mí leerlo. En este país ya no funciona nada, excepto la violación permanente de nuestra capacidad adquisitiva. La vida se encarece, pero no por casualidad. Lo hace porque detrás de cada céntimo ganado hay una mano invisible que lo reclama antes de que llegue a nuestro bolsillo. Porque trabajar más no significa vivir mejor, sino pagar más, porque crear riqueza en España se ha convertido en un acto heroico, o más bien suicida. Las familias ajustan presupuestos mientras Hacienda se relame. Los emprendedores esquivan impuestos como minas, no para enriquecerse, sino para sobrevivir. Y la clase media, ese pegamento que sostiene un país, está siendo desangrada poco a poco. No por una crisis, no por una guerra, sino por una maquinaria fiscal que se ha olvidado para quién trabaja. Esto no es recaudación, es saqueo. Esto no es justicia social, es el arte de vivir del esfuerzo ajeno. Nos están violando nuestra capacidad adquisitiva. Mientras tanto, los organismos se multiplican como hongos y la élite política sigue en una burbuja financiada cobrando comisiones ilegales. Esto no es un sistema sostenible, esto es un sistema abusivo. Hacienda ha batido récords de recaudación mientras la mayoría de los hogares bate récords de precariedad. En lugar de devolver ese esfuerzo en servicios de calidad, infraestructuras útiles, los trenes llegan siempre con retraso, en especial la alta velocidad. Los incentivos para el crecimiento son nulos. Se multiplica el gasto en estructuras inútiles, en redes clientelares, en chiringuitos políticos. El ciudadano paga más, pero recibe menos. Es decir, la sanidad se colapsa, la educación se degrada, la vivienda es un privilegio. Las pequeñas empresas, las que generan más del 60% del empleo en España, soportan una presión fiscal igual que las grandes corporaciones. La recaudación récord es un síntoma de éxito económico, no es un síntoma de éxito económico, sino de asfixia. Así,
la rueda gira al revés. El Estado se fortalece a costa del empobrecimiento de quienes lo sostienen. El sistema fiscal ya no redistribuye riqueza, la concentra. No en los pobres, como habían prometido, sino en los poderosos. No en la gente, sino en la administración pública. Mientras tú piensas si llegas a final de mes, Hacienda piensa cómo llegar a por lo poco que te queda. No duerme, no descansa, no entiende de crisis, de esfuerzo ni de sacrificio. Solo sabe recaudar. Da igual si estás en paro, si tu negocio se hunde, si tu familia no puede más, si eres pensionista, el Estado siempre cobra primero. Hacienda no es un servicio público, es una trituradora de sueños, una maquinaria impersonal que te trata como sospechoso, no como ciudadano, que penaliza al que produce, castiga al que ahorra y persigue al que quiere emprender. No estamos ante un sistema fiscal justo, estamos ante una forma de violencia, una violencia legalizada, aceptada, estructural. Una forma de esclavitud moderna donde trabajas más de medio año solo para alimentar un Estado que jamás se sacía. ¿Y sabes lo más grave? Que se ha normalizado, que lo hemos asumido, que ya ni nos sorprende que nos roben con una notificación electrónica. Pero aún estamos a tiempo de indignarnos, de alzar la voz, de señalar al verdadero abusador con nombre y apellidos. Hacienda no somos todos. Hacienda es el verdugo, no la víctima. Y ahora quiero mostrar los números que he preparado porque es que esto es lo que refrenda todo lo que estoy diciendo. Vamos a ver primero qué ha recaudado Hacienda en el mes de mayo en impuestos directos y luego en impuestos indirectos y en el total de la recaudación. Las cifras son espeluznantes, por no decir tremendamente preocupantes. Fijaros. En el mes de mayo, la recaudación del IRPF ha crecido un 19,4%. La recaudación del impuesto de sociedades en un 21%. Fijaros, el de no residentes, es decir, señores que no residen en España, un 82%. Y, ojo, al parche, en impuestos medioambientales, un 187%, es decir, excepto en otros, que son una porquería, que ha recaudado 15% menos, es decir, resulta que tenemos que en todos los impuestos directos, desde el 1 de enero al 31 de mayo, hemos recaudado 13,5% más que en el año pasado, que ya fue récord absoluto. Un 11% más en IRPF, un 11% más en sociedades, un 47% más en no residentes y un 446% en impuestos medioambientales, que claro, que sirven para que tengamos apagones. Ojo, en los impuestos medioambientales, es que de verdad eran ridículos en el pasado y ya estamos a mes de mayo en 1.000 millones de euros de recaudación en impuestos medioambientales, en 55.000 millones en IRPF. Es que es una auténtica barbaridad. Y crecimientos del 47% en los no residentes. ¿Quién quiere venir en estos momentos a hacer negocios en España? Lo veíamos la semana pasada. 1.445 millones de euros en total de inversiones extranjeras frente a los 7.000 del año anterior. Nadie va a mandar ejecutivos a trabajar aquí, a que desarrollen su actividad. Es decir, se van a ir a otros sitios donde los traten en condiciones. Vamos a ver ahora los impuestos indirectos y el total de la recaudación, porque ojo, el total de la recaudación del mes de mayo ha crecido, abróchense los cinturones, un 28% en el mes de mayo, un 22,8% en el mes de mayo. Los impuestos indirectos crecen un 17%, el IVA un 24%. Lo único que no crece de forma importante son los impuestos especiales. Anda, la cerveza, el impuesto de la cerveza ha caído un 3%. El impuesto de las bebidas alcohólicas cae un 5%. ¿Por qué? Pues porque el consumidor, el que tiene dificultades para llegar a fin de mes, tiene que seguir comprando la leche, el pan, la pasta, el arroz, las patatas.
Pero claro, dice, hombre, si no me llega para comprar, pues no compraré cerveza, ni compraré whiskies, O ni si ginebra. antes se tomaba 3, ahora se toma una. Efectivamente, fijaros, el IVA crece un 10%, los impuestos especiales solo crecen un 7%, afortunadamente, e hidrocarburos solo crece un 3%. El gran importe de los especiales, anda, el impuesto sobre los seguros. Es decir, anda, es que un impuesto inventado por este gobierno. Fijaros, hemos pasado de 109.472 millones a 109.400 a 122.000, un crecimiento del 11,5%. De verdad, esto se aguanta. De verdad, están haciendo una labor simplemente recaudatoria o están de verdad, acosando con una dictadura fiscal a todas las economías de este país. Esta es la gran pregunta que tenemos que contestarnos. Es muy problemático. Y es más, ya para terminar, simplemente quiero mandar un mensaje. Si mañana se ponen en huelga los inspectores de Hacienda, ¿sabéis lo que dejaríamos de recaudar? El 0,1%. Los impuestos ya se recaudan todos automáticamente. Tenemos 26.000 empleados en la agencia tributaria. Ayer este señor que está aquí enfrente me decía, Joserra, ¿sabes cuál es la empresa número 12 de nuestro país? Digo, no. Dice la agencia tributaria. Solo hay 11 empresas en este país que tengan más de 25.000 empleados públicos. La agencia tributaria es la número 12. Anda, sorprendente. Dice, hombre, no te asombres. Lo he buscado en el chat GPT. Digo, es que me vale lo que hayas buscado en el chat GPT, porque en este tipo de casos, nadie, o sea, no se equivoca. Es que de verdad, que la 12ª empresa, el número de empleados, sea la agencia tributaria y todo se recaude automáticamente, creo que tenemos un problema en este país muy serio. Carlos. Una matización, José Ramón, me refería a empleados dentro de España. Sí, dentro de España, Hay sí. estupendas multinacionales españolas que tienen cientos de miles de empleados fuera de España, pero en España no alcanzan más de los 25.000. El Banco Santander tiene muchos empleados fuera de España, el BBVA, Telefónica, en España el Corte Inglés, Mercadona, esos son los que en España son. Miguel Ángel. A ver, después de tomar conciencia de lo que acabas de explicar, necesito echarle un poquito de humor. Entonces, señalar que yo creo que los españoles somos o tendemos a ser algo desagradecidos con nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque en relación con los pasajeros que estuvieron 14 horas en un tren en medio del paraíso denominado España, deben pensar que estamos en una sociedad que vamos a toda prisa, son miles de impactos, vamos corriendo de un sitio a otro y el gobierno les procuró un lugar de asueto, un lugar de recogimiento y de introspección durante 14 horas. Y es cierto que hacía calor, pero es que también tienen que tener en cuenta que se está poniendo de moda la práctica de deporte en ambientes de altas temperaturas. Entonces, yo creo que todo esto hay que tomárselo un poco en broma, siempre y cuando no te toque. Y dicho esto, tengo que poner de relieve que yo esta tarde viajo de Madrid a Barcelona. Ya estás temblando. Va por ustedes, deséenme lo mejor y espero volver de aquí no se sabe cuánto tiempo. Deja dicho lo del helicóptero, 5.000 euros, pues si pasa algo. Bueno, de hecho, oye, Miguel de todas Ángel... maneras, como quieres poner humor, yo me alegro de que seas uno de los ciudadanos a los cuales te recaudan un 22,8% más. Es decir, en el mes de mayo y que sigas pagando. Y seas feliz. No, es que no soy feliz. Miguel no soy feliz. Ángel es uno de los tertulianos, además, que de forma habitual suele llegar un pelín tarde, unos minutos tarde. No es porque sea impuntual, es porque Óscar Puente le hace ser impuntual. Pero desde luego, Riera, esta situación es preocupante porque, no sé, no pueden vivir muchos ciudadanos en nuestro país, cómo pueden llegar a final de mes muchas familias
que aparte de esta recaudación abusiva totalmente de impuestos, luego tienen que hacer frente pues al pago del alquiler, al pago de la guardería del niño, a la cesta de la compra que también no deja de subir. No sé. Es que claro, el gran problema que tenemos se ha producido, hemos tenido una inflación del 21%. Entonces, claro, esa inflación, solo había una manera de solventarla. La primera era, para la parte del IRPF, haber bajado, o sea, deflactado ¿no? las bases de cotización del IRPF. María Jesús Montero no sabe lo que es deflactar. La señora esa que tiene muñones en lugar de manos, porque puso la mano en el fuego por el presidente del TEAC y ya se la ha quemado, y la mano en el fuego por Santos Cerdán, tiene muñones, y hombre, yo creo que en estos momentos no entiende lo que es deflactar, porque si lo hubiese entendido, hombre, cómo no, lo hubiese hecho, por supuesto, ¿cómo no lo iba a hacer? Por supuesto. No lo ha hecho porque no le ha salido de donde le tenía que salir. El gran problema. Dos, tenemos un problema que automáticamente la recaudación de IVA, cuando tú subes el 21%, vas subiendo los precios, la recaudación de IVA sube automáticamente. Solo hay una manera de corregir eso, y es hasta que no se estabilicen los precios y volvamos a una época de bonanza, hubiese sido bajar los tipos impositivos. Y se podrían haber bajado, como se bajaron en un momento determinado, pero claro, solo se hizo puntualmente. Y entonces, claro, ahí tienes todo. ¿Qué está pasando? A la gente le suben el salario. Además, porque claro, al subir la inflación un 20%, aunque siempre vaya con decalaje las subidas de salario, pues mira, pues es que te están subiendo el salario, y si te suben, es decir, ahora mismo estamos en una subida media de salarios del casi el 18%, imagínate lo que ha pasado, es decir, el salto que han ido teniendo en los baremos de cotización. Y claro, esto no para. No para. El año que viene, es decir, al ritmo que vamos, esto es una espiral de inflación. O sea, todo esto produce más inflación. Es decir, con lo cual, ¿qué es lo que nos va a pasar? Hasta que no venga un proceso deflacionario, es decir, que entremos en una crisis y entonces la cosa se va a poner mucho más dura. Porque claro, lo que suben es decir, los gastos de desempleo, suben otros temas, y como dice un señor que es un gran economista y lo ha dicho aquí en público, y a mí me gusta cuando hay frases como esas quedármela, los ingresos son coyunturales, pero los gastos son estructurales. Rodrigo Rato. Estoy haciendo mención a Rodrigo Rato, ni más ni menos. Claro, los ingresos son coyunturales, la economía crece, bueno, pues sigue creciendo, la inflación crece, recaudan más, todo hace que suban más. El día que haya problemas en la economía, los gastos seguirán siendo estructurales, porque nadie tiene intención de bajarlos. Como bajen los ingresos, la situación se convierte en problemática, no, diabólica. Y es cuando pasaremos de una crisis sistémica de política a una crisis del sistémica en la economía. Ojo, ya hay indicadores en estos momentos muy preocupantes. La caída del ahorro de los hogares, se ha producido una caída. ¿Es de un 20%? Sí, señora. Y el incremento de procedimientos concursales. Casi el incremento de concursos de acreedores. Es que todo están dando indicadores. Viene el tercer trimestre, es decir, bien, el turismo. Ojo que esto puede hacer mucho daño. Pero es que el turismo, lo acabo de ver hace un minuto, los ingresos por turismo en el mes de mayo solo han crecido un 4%. En el mes de mayo del año pasado crecieron un 21%. Y las asociaciones están diciendo, oigan, que empiezo a tener muchos turistas que me están diciendo que aquí ya es muy caro. Bueno, pero fíjate, 4%. El año pasado 21. Llevamos acumulado un 8% en los 5 primeros meses, el año pasado un 17% en ingresos. ¿Eso qué te está diciendo? Estamos llegando al límite de nuestra capacidad de seguir creciendo en ingresos turísticos. Estamos creciendo un 8%, la inflación en los 12 meses ha crecido aproximadamente un 2,5%. Bueno, pues es decir, estamos creciendo más, ya, pero ojo, comparativamente con el 2024 empezamos a notarlo. Esto, la AIREF en su modelo de predicción económica nos está diciendo que para el segundo trimestre, en los datos que ellos tienen, que ya llevan acumulados como 15 datos de coyuntura diferentes, hemos ido pasando de crecimientos del 0,55 al 0,50, 0,45, 0,35 y ahora estamos en 0,3 de crecimiento, estimación de la AIREF, en un modelo predictivo econométrico montado sobre 20 variables
están a punto de aparecer el resto, dice un 0,3, luego el INE dirá que es un 0,5, Sí. ya, bueno, 0,3, se va a equivocar muy poco. Ojo, el año pasado crecimos un 0,8. En el primer trimestre de este año hemos crecido un 6, en el primero del año pasado un 0,8, ya un 25% menos. Como aquí ahora nos demos una galleta del 60% en crecimiento, ¿seremos positivos? Sí, ya, pero ojo que vienen curvas. Pues todo apunta que Ojo que iremos a vienen ese curvas. escenario. Es que José Ramón, En fin, con la manera de administrar que has ido contando en los últimos años, el milagro sería que no pasara eso. Claro. Evidentemente. Porque llevamos tiempo que se dice que crecemos mucho en base a tirar el dinero y en base a déficit, que crecen más los impuestos que los sueldos y que no están haciendo una puñetera inversión, sino que lo que están haciendo es cargar el sistema público de gente y subvencionar todo lo que se mueve. La formación bruta de capital, uno de los factores importantes en el PIB, lleva dos años consecutivos decreciendo. Solo crece bien el consumo público y solo crece bien la exportación de servicios. Los dos elementos son los que están sosteniendo el crecimiento del PIB. El consumo público en el primer trimestre creció poco por un motivo, porque la contabilidad nacional la falsearon y dejaron de meter 20.000 millones en la contabilidad. Claro, pues evidentemente, por mucho que quiera, el INE le faltan 20.000 millones que contabilizar. Vamos a dejar ya el asunto económico aquí. Antes de irnos a la siguiente pausa de publicidad, buenas noticias en la Comunidad Valenciana. Les decía antes que nos íbamos hasta esta comunidad autónoma porque estábamos en verano y que entre los planes predilectos está o ir a la piscina o irse a la playa, aquel que puede. Pues bien, la Generalitat, a través de turismo, ha instalado para esta temporada unos nuevos 12 puntos, nuevas 12 zonas de baño accesible para el descanso en las playas de la Comunidad Valenciana para todas aquellas personas que tengan una diversidad disfuncional. Esas áreas se ubican dentro del mar y están equipadas además con plataformas también sombreadas, 20 asientos fijos y accesos adaptados para personas con movilidad reducida. El objetivo, pues garantizar la accesibilidad y también el que puedan acudir todas estas personas, facilitando que todas ellas puedan disfrutar del mar y de las playas de las 3 provincias en igualdad de condiciones. La consejera de Innovación ha señalado que el objetivo es garantizar ese derecho de las personas con movilidad reducida o diversidad funcional a gozar de un turismo accesible e inteligente y así que disfruten también este verano de un recurso de primer orden como son las playas de la Comunidad Valenciana. Además, hemos escuchado también como muchas de estas personas agradecen precisamente cada una de estas nuevas 12 zonas de baño instaladas por el turismo de la Comunidad Valenciana. La gente es muy amable, te digo que los años que llevo siempre nos llevan en bandeja. Cuando nos cansamos vienen a buscarnos otra vez con las sillas. Un servicio fabuloso. Es donde nos sentimos cómodos, muy ayudados por el personal. Ellos necesitan sentirse útiles y en tierra no lo son. Entonces aquí les metes en el agua y son capaces de mover todo el cuerpo, la presión es muy buena. Y nos vamos ya a la última pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta seguimos. Recta final del programa, les hablaba yo antes de la playa, les hablaba del sol, saben y empiezan a ser conscientes cada vez más españoles de lo importante que es protegerse la piel, aplicarse protección solar cada vez que vamos a disfrutar del Lorenzo durante unos minutos, pero también es importante recordar la importancia de proteger, de la protección solar de los ojos. Eduardo Mora, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Empezamos julio y hay que recalcar, porque luego, si no lo hacemos, pasamos luego nuestras consecuencias. Y sobre todo, hoy queremos recalcar en niños. Me lo han preguntado y nos lo preguntan, que parece que como los niños casi le compras una gafita de estos del Tom Manta y porque queda muy bien, muchísimo peor. Más del 50% de la radiación ultravioleta que vamos a tener durante toda la vida la absorbemos a nivel ocular en la edad infantil. Porque el cristalino, que es la lente que normalmente filtra parte de la radiación solar, está menos madura y filtra peor que según se vayan haciendo adultos. Entonces, como siempre decimos, gafita de sol y gorra, si puede ser, una gorrita, una viserita, para los niños, porque además están expuestos bastante más que los adultos. O sea, corretean, están en playas, en piscinas, y una gafita de cualquier edad. Y lo que siempre decimos, cuando hace sol,
Quiere decir que muchas veces, claro, dicen, bueno, pues como le quedan bien las gafas, entro a la cafetería y le sigo teniendo las gafas de sol al niño. No, no. O sea, cuando realmente, como siempre lo comentamos. Y lo que siempre nos preguntan, dicen, ¿qué filtro, no? Porque los ponemos claros, los ponemos de color verde, de color azul. Los colores más neutros son los marrones y los grises, grises y grises verdosos, porque son los que menos cambian la tonalidad y menos nos filtran. Cuando luego no los quitamos, los tonos y los colores los vemos bien. Y el filtro en España recomendado es lo que se llama categoría 3, que es la penúltima, que filtra más del 80% de la radiación visible y el 100% de tanto infrarrojos como ultravioleta, que son los que hacen daño. Y en ese sentido yo creo que siempre, y cuando empieza la época de conducción, recalcamos también en estas píldoras que damos a nivel de protección solar, pero ahora es imprescindible. Tenemos mucho tiempo de horario solar y lo que digo, jóvenes, deportistas y sobre todo en niños, por favor, gafas de sol y comprada en óptica. Por favor, porque realmente es la que nos da la garantía de homologación, todo tiene y luego preguntar para qué se va a usar. Cuando nosotros nos vienen, para qué lo vamos a usar, en qué condiciones lo vamos a usar, si tiene graduación se pone la gafa de sol graduada, lógicamente, porque si no el niño no ve suficientemente bien. Y no comprarlas en top mantas, en sitios de estos que realmente es peor que no llevar gafas. Claro, habrá muchos espectadores que digan, ay, pero es que me he comprado unos cristales de color rosa, que es la última tendencia, me lo invento y a lo mejor no son los más adecuados. ¿Cómo elegimos los cristales según la actividad que hacemos? Porque claro, no es lo mismo la gafa que nos ponemos para estar en la playa pendiente de los niños que si nos subimos a un barco, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, que decir, por ejemplo, cuando se hace deporte náutico, igual que cuando se hace deporte esquí, la categoría es la máxima, tiene que ser categoría 4, que por ejemplo con esa categoría no se puede conducir, porque tiene un filtro muy superior. Tenemos en cuenta que la radiación ultravioleta en piscinas, en sitios que el suelo es claro, en nieve también, se refleja, no solo la tenemos directa, sino reflejada la radiación ultravioleta, entonces hay que poner una protección mayor. En España, digo, lo normal es categoría 3, que es el color que vemos más habitual, de este tipo, marrón, gris sería lo recomendable, y si vamos a hacer deportes, pues depende de cuál, ¿no? Los ciclistas, que ahora hay bastante cicloturismo, tienen que llevar protección un poco lateral para que les cubra, en ese sentido, llevan cristales polarizados para que no le haga agua en la carretera esas aguas, en los deportes náuticos, si vamos a pescar o vamos a hacer esquí acuático o cualquier cosa de esas, la gafa debe ser polarizada, porque si no el suelo parece un espejo, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí es imprescindible, pero la gafa común, la gafa más habitual, hay que comprarla en establecimientos de óptica, de verdad, porque es que es la única garantía de que ahí no hay problema de que ese cristal cumple con las especificaciones, y luego vamos a tener el consejo que nosotros decimos, el consejo optométrico, para ver que realmente es lo que necesita. Que además esas consecuencias no las vemos, no las sufrimos al momento, pero sí que es cierto que en unos meses podemos ver de forma muy clara lo mal que lo hicimos. Claro, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, como es similar, o sea, a nadie se le ocurre salir al sol sin haber dado una crema o una crema facial, ¿no? Mira, pues Riera ya lo está haciendo mal, que se ha puesto las gafas de sol y aquí no hay sol. No es mala gafa, no es mala gafa. Es equivocada, aquí hay una sol que alumbra permanentemente, que es tu presencia. Exactamente. Son de top manta, que le he visto yo comprarlas. Sí, está muy bien. Es importante, Eduardo, también, antes de irse de vacaciones, una revisión. Una revisión. Si además ahora se lo ponemos muy fácil. Pues ya lo saben, además les anuncio que comprando unas gafas graduadas en Morán Ópticos les van a regalar otros cristales, atención, graduados de sol con la misma graduación, incluido progresivos. También 30% de descuento en gafas graduadas y 15% en lentes de contacto. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Buen fin de semana. Vamos para ya rematar lo económico, si les parece, y antes de irnos ya con lo internacional, fíjense todas las estadísticas que muestran cómo España va a cuesta abajo. Que lucha contra el cambio climático. Podría extenderme. Está más que estudiado el impacto que tiene la reducción de la jornada laboral. Y si hablamos de reducción de jornadas laborales, también deberíamos hablar de las consecuencias de las mismas, ¿verdad? Y es que el analista económico José Ramón Riera nos ha hecho observar con detenimiento el informe que Eurostat acaba de publicar y donde lanzan las últimas estadísticas de productividad en Europa, y los datos encienden las alarmas.
Desde el 2018, el coste laboral unitario en España aumentó un 27,4%. En la eurozona lo hizo un 21,2%. Pero, ¿qué es el coste laboral unitario? En resumen, es cuánto le cuesta a una empresa pagar un sueldo por cada unidad producida. Si el sueldo sube pero producimos lo mismo, entonces reducir sale más caro. ¿Y qué significa esto entonces? Bueno, básicamente significa que en España trabajar es más caro, pero también es más productivo. En pocas palabras, pagamos más por trabajar menos. Trabajamos menos horas, pagamos más por cada una y producimos menos. El resultado es claro, la productividad cae. En este informe comparamos 3 indicadores clave de productividad con los de Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. Veamos. El coste laboral está en alza, se trabaja menos horas y la productividad por trabajador es cada vez menor. Estas cifras reflejan una pérdida de competitividad que preocupa tanto a las empresas como a los trabajadores, porque en un mercado global el tiempo pesa tanto como el precio. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Menos inversión, menos empleo de calidad y un riesgo creciente de estancamiento económico. Ahora bien, el reto está planteado. ¿Cómo mejorar la eficiencia sin encarecer aún más el empleo? Hay 3 caminos claros. Reformar la negociación colectiva adaptándola al contexto actual, incentivar la formación continua y las habilidades digitales y apostar por sectores innovadores de alto valor añadido. España puede recuperar su liderazgo, pero para eso hay que equilibrar 3 cosas: costes, horas trabajadas y productividad. Según Eurostat, España está cerca del estancamiento. En 2024 la productividad por hora creció apenas un 0,4%, igual que la media europea. Pero países como Polonia crecieron un 4,8%, Bulgaria un 3,9%, Dinamarca un 2,9%, mientras que España está más vinculada a las cifras de países como Croacia, Eslovaquia, Rumanía, Grecia, Malta, Chipre, Letonia, Lituania y Hungría. Entonces la pregunta que muchos especialistas se hacen es: ¿cómo podrá remontar el próximo gobierno que llegue al poder estos números? Cambiamos radicalmente de asunto y nos vamos hasta Estados Unidos porque está aquí con nosotros Martín Outeiriño, que nos va a contar ese interesante proyecto en Florida que ha visitado esta misma semana el propio Donald Trump. Buenas tardes, Martín. Muy buenas tardes, Alba. Efectivamente, el presidente Trump ha visitado este martes la inauguración, del último centro de detención y de deportación conocido como Alligator Alcatraz. ¿Vale? Está situado, como podemos ver en las pantallas, en un aeródromo abandonado en el condado de Colliers, que es el punto más profundo de los Everglades del sur de la Florida. Apuntaba el presidente Trump que la ubicación es la idónea, pues solo tiene una carretera de acceso y la única forma de salir, según sus palabras, es a través de un vuelo solo de ida y $1000 en la cartera, que tampoco está nada mal. Como decía, se encuentra rodeado de 6.200 kilómetros cuadrados de manglares y humedales, infestados de caimanes y serpientes. Lo explicaba muy bien el propio presidente Trump en un vídeo que hemos conseguido. Las serpientes son rápidas, pero los cocodrilos... Vamos a enseñarles cómo escapar de un cocodrilo, ¿de acuerdo? Si escapan de la prisión, cómo huir. No corras en línea recta, corra así, en zigzag. Tus posibilidades aumentan aproximadamente un 1%. No es algo bueno. Pues este centro, que tiene un coste de mantenimiento anual de $450 millones, está sufragado por el estado de Florida. Aún así, FEMA, que es la entidad federal para desastres y catástrofes, es la que va al final a pagar la cuenta, ¿no? Ya decimos, el gobierno federal. Tendrá una capacidad de 5.000 personas y ya opera desde ayer a la noche con unas 500.000 personas, que son los primeros que tienen una sentencia en firme de deportación. Apuntaba precisamente el gobernador DeSantis que hay unas 50.000 personas ya con esa orden de deportación en el estado de Florida. Será salvaguardado por la Guardia Nacional de la Florida, unos 100 agentes y agentes del servicio ICE, que es el Servicio de Control de Fronteras y de Aduana de los Estados Unidos. No, como hacía referencia Trump, que serán caimanes y serpientes. En estos momentos se está llevando a cabo la votación de su Big Beautiful Bill, ¿no? Sus presupuestos para lo que queda de su mandato. Se está llevando a cabo precisamente mientras hablamos, que son las 6 de la mañana en Washington, y están en el Congreso, en concreto en la Cámara de Representantes,
porque ya se aprobó en el Senado precisamente el martes y ahora está intentando la mayoría republicana en la Cámara pasar esta nueva normativa que dotaría de 45.000 millones para crear centros de este estilo por todo el país. Es decir, la política de Donald Trump de migratoria se basa ahora principalmente en la deportación masiva a países de origen, siempre que se cumplan ciertos requisitos, la entrada ilegal en el país, la comisión de crímenes y una sentencia en firme de un juez. Entonces, pretenden ser lo más garantistas posibles. Es verdad que han recibido ataques por asociaciones medioambientalistas, alegando que el tráfico de camiones puede llevar a cabo algún daño al medio ambiente, al ecosistema en esa zona. Pero los ataques más viles han sido de la izquierda progresista woke de los Estados Unidos, que han hecho una comparación odiosa. Estamos viendo en pantalla unos tweets precisamente que hacen alusión al nombre y lo cambian por Alligator Auschwitz. Estamos viendo Estos son comentarios de ciudadanos anónimos de los Estados Unidos, pero ya es Vox Populi, es trending topic en Estados Unidos. Están publicando esas imágenes de lo que es el centro de detención de inmigrantes, pero esta misma gente que publica estos tweets, tenemos uno más que también es odioso, ahí lo estamos viendo, una comparativa de Alligator Auschwitz, de Space Fella, bandera de Ucrania, y vemos la imagen que es una comparativa entre un campo de concentración liberado por el ejército de Estados Unidos y los módulos en los que se van a albergar a estas personas. Es terrible. Ya decimos que estos ataques no se daban cuando el Nobel de la Paz, Barack Obama, estaba en la administración y es el primero que instaura estos centros. Estamos viendo las imágenes de los centros que tenía Barack Obama. Esto fue con Obama, Esto es con Obama. Estas imágenes son de los años, principios de los 10, 11, 12. Son los centros con los que Obama deportó a 3 millones de ciudadanos de otros países. Es verdad que también en situación irregular, pero 3 millones. Trump ha deportado a 1.100.000 en lo que va de su primer mandato y en este mismo. Esos 8 años de mandato igualitos que los de aquí, ¿eh? Igualitos, pero la cosa es mucho peor. Esta doble vara de medir de los demócratas que tanto se rasgan las vestiduras también va contra el muro de Trump. El señor Trump no es el primero en iniciar la obra del muro, fue el Bill Clinton en los años 90. Él comenzó y simplemente Trump la está terminando. Pero es que lo peor de todo esto es que en 4 años de Biden entraron 8,5 millones de inmigrantes ilegales totalmente indocumentados y sin ninguna autorización en el país. Estamos viendo todo lo que tiene que ver con el crimen en las calles de Estados Unidos, el tren de Aragua, MS-13, las maras salvadoreñas. Simplemente está intentando poner un punto y final a esta situación de criminalidad que se está dando en las calles de Estados Unidos. Claro, es que muchas veces solo se muestra una parte, ¿no? Y en eso coincide el relato no solo en Estados Unidos, sino también aquí, ese relato que apela a la solidaridad, el acoger a esas personas, porque son personas, pero también es cierto que nos olvidamos luego de la otra parte y de todo lo que implica en muchas ocasiones y también de ese camino en el que se optan muchas veces de la ilegalidad. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que está sucediendo enEstados Unidos, precisamente en el Senado, en el Congreso, la Cámara de Representantes. En el Congreso, después de que hayan pasado ya por el Senado. Martín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Alba. Bueno, vamos con más cuestiones y ya muy rápidas, que nos quedan poquito menos de 6 minutos. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid, porque como es tradicional en estas fechas, lo que hace el consistorio es promover la celebración de los veranos de la villa. En este evento lo que se suele hacer, pues diferentes convocatorias que tienen que ver con el cine, con la reflexión acerca de los mismos, con esta imagen además que les hemos mostrado está incorrecta, pero bueno, se lo cuento igualmente. La imagen, como les digo, es incorrecta, así que vamos a retirarlas para que no llevar a engaño a nuestros espectadores, pero lo que va a pasar este año en los veranos de la villa es que el Ayuntamiento de Madrid ha contratado a una influencer, una conocida influencer que se llama Soy una pringada. Esta mujer pues tiene unas redes sociales, es comentarista en YouTube, como digo, y también es la misma que
que incluso Vox llevó a los tribunales, si no me equivoco, porque deseaba la muerte de muchos de estos dirigentes. Pues ahora José Luis Martínez Almeida ha decidido pues contratarla para que vaya a los veranos de la villa a unas jornadas que se llaman cines calientes. Por otro lado, contarles, y es una noticia que recoge La Gaceta, que es desde luego muy interesante y que se suma a todo lo que ha ido sucediendo con otras marcas que han decidido pues abrazar esa ideología, el marketing woke, tal y como titula La Gaceta. Las ventas del fabricante de coches Jaguar se hunden más de un 97% tras abandonar el diseño clásico y abrazar el marketing. En fin, sí que me gustaría irme, compañeros, y me gustaría además que nos lo comentara Francas, porque es muy interesante un informe que ha conseguido localizar nuestra compañera Marien Vallejo, que dice cómo, atención, el aumento de CO2 lo que hace es disparar el crecimiento de árboles. Llevamos años escuchando que el cambio climático y que el aumento del CO2 va a acabar con nuestro planeta y como consecuencia va a empeorar nuestra salud. Ahora todo ese discurso que nos han ido contando parece que se está desmontando poco a poco. En Inglaterra, el Instituto de Investigación Forestal de Birmingham ha asegurado que efectivamente en los últimos años ha aumentado la concentración de CO2. Pero esto ha traído una buena noticia, y es que se ha registrado un aumento del 10% en el crecimiento de árboles, mejorando incluso la salud de estos. En Estados Unidos, en el bosque de pinos Duke, en Carolina del Norte, un experimento de FACE mostró también un incremento del 27% de vegetación, a la vez que también subían esos niveles de CO2. No son los únicos estudios que lo demuestran. España también ha hecho el suyo, concretamente la Universidad de Málaga, en la que se recogieron datos de hace 42 años para compararlos con los datos actuales. Este estudio reflejó que el 76% de los árboles y plantas han mejorado en los últimos años, acompañado también por un aumento del dióxido de carbono. Otros estudios demuestran que definitivamente tener niveles de CO2  3 veces superiores a los actuales ayudaría a la fotosíntesis, haría que los árboles y las plantas se hiciesen más resistentes a la sequía y también se podría mejorar la producción de madera, hoja y frutos. Y esto no es todo, porque la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación ha realizado un informe analizando la contaminación. Los resultados son bastante llamativos porque se ha comprobado que el vidrio contamina más que el plástico. Se observaron que esas botellas contenían más microplásticos que los envases realizados con ese mismo material. Así que, como vemos, no son pocos los estudios que van desmontando todo ese discurso ecologista. Gracias, Marien. Bueno, Francas... Bueno, además de felicitar al alcalde porque ha sido padre. Sí, esta madrugada. Alcalde de Madrid, y como nos quiere tanto, es bueno devolverle la felicitación. Me parece que era evidente esto. Habréis estudiado algo de pequeñitos, aunque sea la EGB, y habréis estudiado la fotosíntesis. Entonces eso lo ha estudiado hasta la Thunberg esta, o la Greta Thunberg, y toda esta pantalla lo han estudiado la fotosíntesis. Lo que pasa es que parece que no la han asimilado. Pero justo la fotosíntesis consiste en que las plantas transforman CO2 en oxígeno, de hecho. CO2 más agua, oxígeno más glucosa. Claro, al transformar CO2 en oxígeno, eso parece que tiene ventajas para respirar. Es decir, si no hubiera plantas, tendríamos que respirar no sé exactamente qué. Pero si no hubiera CO2, las plantas no podrían fabricar oxígeno. Con lo cual era evidente que el CO2 tiene unos niveles claves. Pues nada, esos señores han descubierto el Mediterráneo, lo cual les felicito porque es un mar bastante interesante. Pero es importante recordarlo, porque muchas veces... No, ya la Thunberg y estos no se han enterado, están como alguna que otra ministra española. No hay tiempo para más, señores. Gracias a los cuatro por estar esta mañana aquí con nosotros sentando caña, a todos ustedes por estar al otro lado de la pantalla. Les invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y a vernos aquí mañana, como siempre, a las 12 para seguir dando caña. Que pasen un feliz jueves y hasta mañana. Adiós.